Porque, mire, Chus, si usted va a la ferretería del centro. Buen día, mi nombre es Cintia Dalis Portillo Escalante, soy estudiante de la licenciatura en Informática Educativa a Distancia y en esta ocasión les voy a presentar una breve explicación sobre el modelo MFRI correspondiente a la Cátedra de las Tecnologías de la Información y las Necesidades Educativas Especiales. En este momento voy a quitar mi cámara para poderles explicar con mayor facilidad. Porque en varias ocasiones así... Por eso es que las sábanas, ahí en la lavandería, no me usted una vez fue, chicas, las someten a un vapor tremendo. Vapor, pero sí. Las carpetas, y ahí las tira la máquina. Bien, dando continuidad, ¿verdad?, a lo que es la explicación de los 5 pasos del modelo MFRI, vamos a comenzar con lo que es la fase 1. La fase 1 son las capacidades y las competencias iniciales. Estas capacidades y competencias iniciales, en esta fase conocemos lo que el alumno es capaz de hacer, es decir, se conocen las necesidades específicas y los déficits, como también se indica la mejor forma de superarlas para llegar a la mejor propuesta de trabajo curricular. Esta parte es bastante importante, ¿verdad?, porque en esta fase es donde nosotros vamos a evaluar, ¿verdad?, la situación del estudiante. Y esto se va a realizar según los distintos segmentos corporales, ¿verdad? Lo que son extremidades superiores, movilidad del cuello, extremidades inferiores y zona orofacial. En cuanto a lo que son las aptitudes físicas, esto es bien importante porque necesitamos conocer cuál es la capacidad que el estudiante tiene, ¿verdad?, o cuáles son los déficits que vamos a encontrar para poder darle una mejor propuesta. Entonces, por lo tanto, en esta fase es importante personalizar la intervención en lo que es la fase 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a identificar? Entre estas capacidades y competencias iniciales tenemos las siguientes. Lo primero, como lo mencionaba anteriormente, son las aptitudes físicas. Cuando hablamos de aptitudes físicas, nos vamos a referir a las destrezas relacionadas con el problema de la manipulación de dispositivos, como lo son teclado, mouse, monitor, etc. Las aptitudes visuales son las que vamos a analizar según las limitaciones visuales del usuario, y en este caso sería el estudiante, para discriminar los elementos que puede visualizar en el monitor y su capacidad de acceso al teclado o al ratón. Y tenemos también las aptitudes auditivas, que estas determinan la capacidad para percibir y comprender los sonidos emitidos por la computadora. Luego tenemos las aptitudes intelectuales. Estas actitudes intelectuales son las pruebas psicopedagógicas que nosotros vamos a realizar con el objetivo de medir las capacidades que los alumnos tienen, no solo en ese momento, sino también la capacidad de aprender y en los objetivos que podrían alcanzar con una adecuada rehabilitación y comunicación con los demás. Bien. Pasamos a la fase 2. La fase 2 es la propuesta curricular. En esta propuesta curricular nos vamos a centrar en la selección de objetivos que pueden ayudar al alumno a conseguir las competencias contenidas en esta propuesta de trabajo. Es decir, se determina qué tipo de protocolo de evaluación se desea realizar utilizando una base de conocimientos que es la Wikiclusión, ofreciendo una sistematización de 7 competencias, divididas en 7 áreas temáticas, ¿verdad? Entonces, esta propuesta curricular la vamos a conseguir
de acuerdo al análisis que hemos hecho en lo que es la fase 1. Bien, entre esas competencias, ¿verdad?, en las cuales está dividida, esas 7 temáticas, es en primer lugar la autonomía sensomotricidad y habilidades sociales. Tenemos también la competencia en comunicación y lenguaje, competencia en matemática, competencia digital, competencia en el conocimiento del medio natural y social y la competencia en el conocimiento artístico, así como también la transición al mundo laboral, ¿verdad? Esto es bien importante, que nuestro plan de trabajo parta de la singularidad del alumno, no en sí de su déficit. Es decir, que nosotros vamos a partir de lo que el alumno es capaz de hacer, no necesariamente del déficit que tiene. No de lo que él no es capaz de hacer, ¿verdad?, sino que de lo que es ser capaz de hacer. Y esta parte lo vamos a ver en lo que es la fase 1. Sus competencias de desarrollo son a partir de allí, como trazamos nuestra propuesta curricular, aprobando el carácter multimedia flexible y creativo de las computadoras móviles para constituir y construir centros estimuladores de inteligencia en las que puedan desarrollar sus capacidades al máximo. Las inteligencias sabemos que crecen y se desarrollan, así también se estimulan y se ejercitan. Por esa razón es bien importante identificar todas estas competencias. Bien, pasamos a lo que es la fase 3. Correlacionar el software con el currículo o competencia, ¿verdad? Entonces, esta es la fase 3. En esta fase nos centramos en lo que son las competencias que deseamos alcanzar, ¿verdad? Partiendo de esto, identificar qué tipo de recurso tecnológico nos podría ayudar con el estudiante, ¿verdad?, en el cual pues tenemos ya identificadas cuáles son las capacidades del estudiante. Entonces, en esta fase 3, ¿verdad?, viene de la mano con lo que es la fase 2. Porque acá, partiendo de la propuesta curricular o de trabajo, tenemos el correlacionar para competencia, ¿verdad?, con recursos digitales. Por ejemplo, en esta fase se solicita, ¿verdad?, la fase 2, que seleccione un periodo de tiempo determinado, las diferentes competencias que desea que integren la propuesta curricular. Eso se solicita en la fase 2. Y en la fase 3 vamos a incluir esta planificación, recursos digitales, ¿verdad?, los cuales serían como software, videos, etc. El proceso es bastante sencillo gracias a la conexión que se establece, ¿verdad?, entre las competencias seleccionadas y la ponente y eficaz base de conocimientos de la Wiki-inclusión, ¿verdad? Este modelo MFRI nos brinda todo eso. Entonces, en esta fase vamos a identificar qué tipos de recursos podemos utilizar para conseguir esta competencia, tomando en cuenta que en algunos casos será un poco fácil de conseguir esos programas para adquirir esas competencias, pero hay otros casos en que se va a requerir de apoyo o de ayuda de otras personas externas que estén más experimentadas que nosotros para que nos ayuden precisamente a encontrar esos programas. También ofrece la Wiki-inclusión una parte, ¿verdad?, de software que nos van a servir de bastante ayuda. Bien, dando continuidad a este modelo MFRI, pasamos a la fase 4. En la fase 4 hay
una pregunta bien importante que debemos de hacernos. ¿Necesitamos apoyo? Aquí vamos a ver las necesidades, adaptaciones, rampas digitales, es decir, aquí en esta fase vamos a hacer referencia a las adaptaciones cuando nos preguntamos si el estudiante necesita algún tipo de apoyo para alcanzar las competencias planificadas, tomando en cuenta que los apoyos serán intermitente, limitado, extenso y generalizados. Los apoyos están clasificados en 3. Número 1, la accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad, nos referimos al acceso a la computadora, tablet o celular. Número 2, la usabilidad. Cuando hablamos de usabilidad, nos referimos a materiales digitales y en tinta, desplazamientos, lugar y sedentación. Y por último tenemos la enseñanza multinivel, que son las orientaciones metodológicas, que son las que nosotros vamos a utilizar. Bien, en muchos casos las adaptaciones, debido a que la persona tiene algún tipo de restricción que le impide desarrollar su autonomía, su comunicación, su desarrollo curricular, su inserción laboral, si no hacemos algún tipo de adaptaciones para llevar a cabo, se debe contar con personal especialmente preparado que diseñe, si fuera necesario, un plan para modificar los espacios físicos y eliminar las barreras arquitectónicas hasta facilitar la movilidad en silla de ruedas o con un bastón de ciego. Adaptar el equipamiento con un mobiliario apropiado a las características físicas y sensoriales de las personas, desde que resulte fácil acceder al equipo informático. También en ese concepto la adaptación es importante, no solo el adaptar, sino que la intervención en el aula a los ritmos del alumno, incluyendo ayudas pedagógicas como puede ser actividades complementarias para el aprendizaje del braille, la lengua de señas, recursos informáticos, por lo cual es importante también diseñar una metodología y un estilo de aprendizaje que incluya, modifique y excluya contenidos que se consideren convenientes. En este sentido, las ayudas tecnológicas como rampas digitales, facilitando una serie de recursos, de programas que ayuden a que una persona con discapacidad no tenga que utilizar programas específicos, sino que utilice los mismos programas que el resto, desde las adaptaciones del teclado y el ratón hasta el sistema operativo, facilitando la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad. Con cada una de ellas, lo que se pretende es que las personas con discapacidad no tengan que utilizar programas específicos, es decir, ya programas etiquetados exclusivamente para la discapacidad que tengan, sino que utilicen el mismo programa que el resto de las personas, lo único que con una adaptación para ellos. Eso, con lo que mencioné anteriormente, es donde nos tenemos que preguntar que si necesita adaptaciones. Por ejemplo, una de las adaptaciones que podría necesitar es la sedentación, órtesis, prótesis. Es decir, en esta parte es importante, antes de comenzar las tareas con laptop, deben de estabilizar la sedentación del usuario. ¿Cómo se va a estabilizar esta sedentación? Mediante un asiento y un respaldo adecuado. También tendríamos que ver el teclado Windows, es decir, esta es una opción de accesibilidad y vemos acá algunos software que pueden ser útiles para la combinación de teclas, para omitir las pulsaciones
repetidas y para escuchar sonidos cuando presionamos teclas. Y tenemos también el ratón o el mouse, ¿verdad? Que es otra opción para conectar un teclado numérico a la laptop usándolo como mouse. En las computadoras con el sistema operativo Windows se puede activar esta función desde el panel de control. Bien, pasamos a lo que es la fase 5 y esta sería nuestra última fase. En la fase 5 tenemos lo que es la evaluación y plan de mejoras. En esta fase, permítanme, nos interesa saber si las decisiones tomadas en las fases anteriores han sido adecuadas y se pueden dividir en competencias conseguidas, competencias en proceso y también en competencias no conseguidas. Algo bien importante es que en esta fase, que es ya nuestra última fase, sería más que todo como una etapa de evaluación, ¿verdad?, de la propuesta. Es decir, vamos a evaluar que si con lo que nosotros, las decisiones que hemos tomado en las fases anteriores, hemos logrado lo que es las competencias que nosotros queríamos lograr, los objetivos que nos habíamos trazado con ese estudiante. En proceso, pues quiere decir de que nosotros vamos a identificar qué competencias hemos alcanzado y cuáles son, ¿verdad?, las que están en proceso y que seguimos en vías de alcanzarlas. Y tenemos las competencias no conseguidas. Ahí vamos a ir evaluando, ¿verdad?, qué es lo que no hemos conseguido y si necesitamos hacer alguna otra adaptación para tener un mejor plan, ¿verdad?, para ir mejorando lo que es el hecho de llegar a lo que son las competencias que necesitamos conseguir, es decir, llegar a nuestros objetivos. Y acá es donde nosotros vamos a utilizar lo que se denomina espiral autoflexible, ¿verdad?, de la investigación en acción. Por lo general esto lo podemos dividir en un cuadro donde vamos a tener las competencias que hemos conseguido, las competencias que están en proceso y las competencias que no hemos conseguido. Y aquí es donde sí vamos a verificar si necesitamos algún programa o alguna adaptación o si necesitamos cambiar algún programa de los que ya estamos utilizando. Entonces eso es bien importante. Bien, eso es todo con respecto a lo que les iba a explicar sobre el modelo MFRI. Gracias por su atención prestada.